Hay una pregunta que todo el mundo nos hemos hecho, que si existen los ángeles malos. Y sí, en efecto, existen los ángeles malos. Nos plasman a los ángeles más bien como la servidumbre de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de los creyentes eran pues potenciales adoradores de estas figuras. Tú, si eres Dios, pues tú no quieres a un vato que ande diciendo que todos pueden ser como tú. Si yo fuera un ángel, yo sí me enojaría por eso. ¿Crees en esto? También deberías creer en fantasmas, ¿no? Al final. Ellos son responsables de las plagas. Los jinetes del apocalipsis no son demonios, son ángeles. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, empezando un poco caótico este capítulo porque la gente no sabe, no ve, pero de repente tenemos que empezar a grabar nuevamente. Sí, y volver a grabar estos intros de repente es un poco incómodo, ¿verdad? Sí, así que mejor no decimos mentiras y a veces pasan estas cosas. Pero bien, estamos aquí entre semana grabando, estamos adelantando algunas cosas porque pues vienen remodelaciones para el proyecto. Disculpen los que pues han esperado los en vivos de los miércoles. Pero bueno, ya se reactivaron como pudieron ver esta semana. Sí, ya esta semana oficialmente arrancaron los en vivos del 2024. Porque una cosa les quiero decir, o sea, no queremos arrancar y luego, la siguiente semana no va a haber. O sea, mejor vamos a arrancar de lleno y ya, así para es. Que no falte. Esperemos no volver a fallar en mucho tiempo. Pero sí. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema bien interesante. Ahora que nos estamos yendo por esta tangente pues, religiosa, católica, cristiana. Pues ha sido interesante de descubrir que estos temas tienen mucho más que hablar de la humanidad de lo que pensábamos. Por supuesto, es que muchas personas lo olvidan y nos critican y a veces hasta creen que somos ateos y somos que odiamos, ¿no? La religión. Es muy fácil etiquetar a la gente cuando no la conoces. Exactamente. Verdad. Sí, de hecho, mira, quisiera decir así rapidito nada más que las personas nos comentan mucho defendiendo a la Madre Teresa de Calcuta, que es lo más seguro es que vengan del capítulo ese a ver pues porque muchas personas nos conocieron por allá. Sí. Y nos dicen, oigan, pues ustedes que han ayudado y no sé qué. Bueno, ustedes no saben tampoco, güey. Sí. Y bueno, hacemos esto no por, pues digámoslo así, crucificar a nadie. Sino por ¿Qué mejor término, usaste? Más que lo hacemos simplemente por el hecho de informar de cosas que ya se han hablado antes. No son cosas que nosotros estamos inventando, sacándonos de la manga. Son cosas que ya, bueno, como pudieron ver en ese capítulo, hay testimonios de personas que estuvieron directamente relacionados con estos personajes y con estas historias que vienen de muchos años más atrás que nosotros y que ustedes que nos escuchan. Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema también bastante controversial, porque vamos a hablar de toda la verdad de los ángeles, de lo que pudimos investigar, de lo que pudimos saber. Obviamente hay muchísima información acerca de este tema y qué más nos gustaría que tocarlo en los diferentes capítulos que vienen después de este. Pero vamos a intentar hacerlo pues de la mejor forma, ¿no? Sí, los ángeles, vaya, son personajes que hemos escuchado toda la vida y que incluso han sido como modelos a seguir de algunas de las personas, como para catalogar a alguien que está haciendo las cosas bien. Así es. Y hace mucho no lo decíamos, pero este capítulo puede ofender a lo mejor a algunas personas, porque las cosas de los ángeles que traemos por acá, pues a lo mejor y no son... No conectan tanto con las ideas que teníamos previamente, ¿no? Así es, empezando por su morfología, que más adelante vamos a hablar de eso. Lo vamos a platicar. Pero bueno, si vas llegando a este canal de YouTube por casualidad algorítmica o porque vienes de otros capítulos, pues te invitamos a que te suscribas por acá, que dejes tu like para apoyar el contenido y que nos sigas en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Si nos escuchas en Spotify también, o en otras plataformas de audio, ¿no? Igual, sí. Te invitamos a que nos sigas por allá, le des botón de seguir, las 5 estrellas de Spotify, todo lo que corresponda de corazones y lo que sea. ¿Cómo se nota que no te metes ahí al Spotify, güey? De que fab. Agréganos a tu lista. A tu lista de Spotify. Pero bueno, a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram.
A mí como Castillón Sergio en Instagram y al buen Mikey Mike que está detrás en los controles. Aquí también van a aparecer sus redes sociales. Es la persona que se encarga de producir, de editar, de todas estas cosas. Ya la gente lo conoce aquí en el canal, pero si tú eres nuevo, pues a lo mejor no te suena mucho ese nombre, pero ya lo vas a ir conociendo. Lo conocerás. Poco a poco. Y vamos a evocar a Mike para un episodio de los viernes también para que lo vea la gente por acá. Necesitamos sus likes. Eso es lo único que necesitamos para rendirlo como homenaje y sacrificio al buen Mike para que se digne a estar por acá, ¿no? Así es, pero bueno, yo creo que ya empezamos con el tema porque luego nos dicen que tardamos mucho. Mira, yo traía esto para empezar, no sé qué te parece, pero es algo muy interesante. Creo que es de las cosas, de esas primeras cosas que inspiran un capítulo de Misiones, ¿no? Que es el tema de si existen los ángeles malos. Es una pregunta que muchas personas incluso la han llegado a formular en sus cabezas, pero por concepto un ángel no puede ser malo. ¿No es así? Pues no es así. Sí hay ángeles malos. Y ahorita vamos a explicar un poco más a fondo qué son los ángeles. O de una vez, ¿no? Ajá, sí, yo creo ahorita que... lo dijiste muy bien. En el capítulo perdido que se perdió. En el Los Media. Pero, bueno, en esencia yo lo que he visto, ¿no? O sea, y lo digo así porque ni siquiera lo voy a definir como tal, como debe definirse un ángel y como lo vamos a hacer a lo largo del capítulo. Pero en esencia un ángel es un ser sobrenatural, o sea, lo que conocemos, que tiene pues estas propiedades divinas, ¿no? Que tiene un físico, pues digamos, bastante hermoso, tiene pues regularmente representado con piel clara, cabello rubio o castaño claro, incluso pues podemos verlos representados como con caras o digamos que facciones bastante delicadas, ¿no? Esto haciendo alusión también a que algo que vamos a hablar ahorita que es también en relación a la anatomía del ángel, porque pues en realidad no sabemos si son hombres o mujeres, ¿no? Exacto. Y esa parte también es importante, pero hablar del ángel en sí o de las funciones del ángel según la etimología cristiana, pues es hablar de un ser divino que está a la disposición de nuestra deidad, ¿no? Que, bueno, y lo digo nuestra deidad en general porque en diferentes religiones así se maneja el ángel. Es un ser que en muchas ocasiones es mensajero o cumple como algún tipo de servicio para su deidad. Sí. De hecho, creo que ángel en hebreo significa como mensajero, ¿no? Algo así, si no me equivoco. Sí, es como un protector, es un guardián, está el ángel de la guardia, que de hecho hay lo que a mí me parece muy interesante de parte de la mitología del ángel, es algo que tú acabas de mencionar, que es en otras religiones, en otras culturas también existe una figura que sirve a la deidad, ¿no? Es una figura que sirve a la deidad como esto, incluso algunos hasta como guerreros, algunos incluso como pues mensajeros, como este puente entre la deidad y el ser humano, pues, ¿no? Algo que ya vamos a empezar a establecer en el capítulo, que no les suena algo parecido a esto, a este contacto angelical en este caso. Es muy interesante porque hay diferentes tipos de ángeles y sus descripciones y sus actos sobre todo son enteramente distintos desde un Viejo Testamento a un Nuevo Testamento. Sí, de hecho creo que en el Antiguo Testamento solo se mencionan 3 ángeles, ¿no? Que uno de ellos es Miguel, Gabriel y creo que el otro es Lucifer. O sea, realmente no hay mucha mención de ellos a lo largo de la Biblia. De hecho se mencionan 7, o sea, arcángeles. Pero se menciona que hay 7, pero se mencionan 3. Los nombres exactamente no sabemos quiénes son. Bueno, esto bíblicamente, o sea, canónicamente más bien, ¿no? Pero obviamente sí existe, o sea, bastante información en otras pues sí, iglesias que son catalogadas como iglesias ortodoxas, que ahorita vamos a hablar un poquito de estas creencias y de dónde provienen también los términos y las categorías y jerarquías de los ángeles, porque sí hay un dónde y está bastante fundamentado, o sea, está bastante interesante. Y de hecho, de una rama también que tiene que ver con una rama teológica, que es la angelología, que eso también, pues obviamente tiene muchísimo que ver con todo esto. Y esto va a ser como que un montón de temas. Preview, y queremos que ustedes
pues se vayan preparando para un capítulo que va a estar más adelante conectado con que va a ser muy especial, la verdad. Y seguramente si a ustedes les gusta el tema de los ángeles, les va a gustar eso también. Miren, lo vamos a decir de una vez. Vamos a traer aquí a una angelóloga que nos va a platicar acerca de sus posturas y sus creencias y cómo es creer. Y contactar con estos seres también. Y contactar, ¿no? Yo sé que eso les interesa muchísimo, pero al igual que con el de la Santa Muerte, primero vamos a dar nuestra opinión y vamos a establecer nuestros puntos de partida para después traer a alguien que nos venga a contrastar un poco e incluso, a alimentar más el mito. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de ángeles, cosas que han hecho los ángeles, la mitología. Y también, yo sé que también a lo mejor están esperando o van a esperar que hablemos de Lucifer, que es como el primer ángel caído. Es muy interesante, pero Lucifer se merece ese capítulo. Así también. Es. No, es demasiada historia y demasiadas referencias y obviamente pues es meternos ya en otro tema, ¿no? En otro tema totalmente pues paralelo a pero totalmente diferente, la verdad. Sí, es como vamos a dar aquí de lo general a lo particular, ¿ok? Y bueno, yo les decía ahorita que hay una pregunta que todo el mundo nos hemos hecho, que si existen los ángeles malos. Y sí, en efecto, existen los ángeles malos. Algunas personas aseguran que los ángeles malos se pueden incluso denominar demonios, como principio del demonio, pues, ¿no? Y les traigo alguna información aquí muy interesante. ¿Quieres escuchar? A ver. Mira, por ejemplo, lo que más chirría a la gente cuando se habla de ángeles malos es cómo es posible esto, ¿no? Un ángel en esencia es bondad, es alguien que está al servicio de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que haya ángeles malos? Recuerda que Dios creó a los ángeles con la libertad para decidir. Esa es una parte muy interesante. Al igual que los seres humanos, los ángeles también fueron creados por Dios y por ende también tienen sus puntos y sus perspectivas y sus deseos. Así es. Poco después de la creación de la primera pareja humana, que fue Adán y Eva, un ser espiritual perfecto usó de modo indebido esa libertad y promovió una rebelión en la tierra. Se habla de un ser espiritual perfecto. Esto es Viejo Testamento totalmente, ¿no? Y claro. Hay teorías que hablan de que este ser espiritual perfecto no era otro más que Lilith. Y aquí es donde todo empieza a ser como o de dos sopas, o clic, o se empiezan a destapar un montón de cosas y vertientes de donde empezar a ver Lilith esto. vendría a ser la primera esposa de Adán. Exactamente. Pero luego Lilith se vuelve como la madre de los demonios. O sea, se habla aquí de un ser perfecto que estaba conviviendo con Adán y Eva. Entonces, ¿quién de la mitología convivió con ellos? Sino Lilith. Pero yo no creo esto. Yo creo que era otro. Pero bueno. Supuestamente, este ser tuvo éxito al promover la rebelión. Logró que Adán y Eva también se rebelaran contra Dios. La Biblia no menciona el nombre de este ángel ni la posición que ocupaba en el cielo antes de rebelarse. Y ahí es donde entran las personas teorizando de que era Lilith. Pero yo no creo. Lilith era otra cosa, era la primera esposa de Adán. Está raro, pues, ¿no? Desde ahí. Recuerden que esto es historia muy vieja, ¿no? Y que ha tenido varias interpretaciones distintas a lo largo de todos estos siglos. De hecho, hay quien pues, dice ¿no? que todo esto en realidad se trata pues de algo tanto real como hay gente que dice que todo esto también es un tipo de metáfora bíblica, ¿no? Que nos quieren representar algo del origen de la humanidad. Claro. Y esto pues sí, depende de la postura religiosa que cada quien tenga para interpretarlo. Fíjate que aquí empieza algo muy interesante. Igual, supuestamente después de esta rebelión y después de que Adán y Eva fueran despojados del Edén y todo esto, a esta figura perfecta espiritual la llamaron Satanás. Pero hay mucho registro de que Satanás en realidad no es lo que creíamos que era. No voy a decir que era bueno ni nada de eso, ¿no? Simplemente como que los orígenes de esa palabra se han estado siguiendo desde hace mucho tiempo, pues. Porque realmente el Satanás hace más referencia al enemigo.
no a un ser con cuernos, rojo, etcétera, pues, ¿no? Sí. De hecho, significa opositor o enemigo, pues. Y diablo, que significa calumniador. Eso ya viene muchos siglos después. Todo esto son cosas que se han estado como reinterpretando, pues, ¿no? Sí. Por desgracia, la rebelión contra Dios no había hecho más que empezar. En los días de Noé, un número indeterminado, de ángeles abandonaron su propio y debido lugar. Y esto lo ponen como entre comillas porque es parte como de una cita textual, pues, ¿no? Dice que en la familia celestial de Dios bajaron a la tierra y tomaron cuerpos humanos para llevar una vida inmoral y depravada. Hay algunos que aseguran que desde este momento empieza formalmente como el tema de los dos bandos de la guerra espiritual. Ay, perdón, Mike, ahí la palabra, ¿no, güey? De este conflicto espiritual entre el bien y el mal. Sí. Así se apartaron totalmente del propósito para el que fueron creados estos seres. Aquí no hablamos de ángeles todavía. Sí. Son seres perfectamente espirituales, pues, ¿no? Estos salen en Judas 6, en Génesis 6, 1, 4 y en 1 Pedro 3, 19, 20. Digo, porque luego dicen que nos sacamos la información de las nalgas, ¿no? Mira, ¿qué pasó con estos ángeles? Cuando Dios trajo un diluvio para limpiar toda la tierra, abandonaron sus cuerpos humanos y regresaron al cielo. Sin embargo, Dios no permitió que aquellos ángeles rebeldes, o ya en ese entonces llamados demonios, recuperaran su posición original. O sea, ahí fueron rechazados por Dios. Sí. Sino que los degradó y los condenó al estado de densa oscuridad espiritual llamado el Tártaro. O pues el infierno. Sí. Los demonios se han sometido al dominio de Satanás, el gobernante de los demonios, quien sigue transformándose en ángel de luz. La Biblia enseña que en 1914, esto ya es muy muy nuevo, pues, ¿no? Sí. Estableció el reino mesiánico, un gobierno celestial, y dice: después de ese acontecimiento trascendental, Satanás y los demonios fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra, donde quedaría limitada su influencia. La maldad sin precedentes y la inmoralidad extrema que vemos hoy son un reflejo de la actitud vengativa y destructora de los demonios. Esto aparece en Revelaciones, en la parte de la Biblia, este salmo, pues, ¿no? Sí. ¿Qué te parece, güey? Todavía no terminó aquí, pero hasta aquí cómo vamos. Ok, me está pintando como algo que se le llama ángeles caídos, ¿no? Que son los ángeles caídos. Que es básicamente, pues eso que mencionas, ¿no? Este orden que existía antes de lo que se conoce hoy como los ángeles, pero básicamente ellos pues fueron como los primeros, según lo que... Ándale. Pues de hecho hay una... No me quiero salir ahorita de que termines del tema, pero existe un escrito, o más bien un libro, que es el libro de Enoch, que fue escrito por el bisabuelo de Noé, que básicamente habla, obviamente no es considerado canónico por la iglesia cristiana, por la iglesia católica tradicional, pero sí tiene sustento para ciertas iglesias el creer en esta. Es una serie de libros, son como 5 libros que hablan. Oye, qué ojito, ahorita también etapas. Spoiler. Va a haber un capítulo acerca del libro de Enoch. El libro de Enoch, sí, tiene mucho trasfondo y es bastante interesante. Mira, es que por más que queremos dejar el tema, es que la gente tras. Sí. Y es que abrimos de repente una cloaca de cosas. Sí. Nosotros no sabíamos todas las cosas que ahora les venimos y les platicamos. Lo que ha estado pasando estas semanas es que tanto Minor como yo hemos estado investigando y salen vertientes, más ¿no? vertientes y de repente es como, oye, qué interesante todo esto. Sí. Ese libro de Enoch, ahorita nos vas a hablar un poquito de él. Breve, vamos a dar una introducción para que... Pero va a tener su capítulo. Sí, vamos a hacer un capítulo. Muy interesante. Sí. Yo no lo conocía y ahora yo me muero por conocerlo, pues. Sí. Pero bueno, que me estabas platicando en este también nos incluye un primer libro en el que se habla de esta caída de los ángeles. Y es que sí tiene mucha relación con lo que pues se habla, lo que estás hablando ahorita, porque sí, justamente
es la construcción de los primeros demonios, ¿no? O sea, los primeros seres, pues consideramos malignos, pero que tal vez si nomás fueron, pues, contradictorios a lo que digamos que la jerarquía de Dios significaba en ese momento. Hay un concepto que yo creo que ellos adoptaron y que ha sido muy, muy polémico a lo largo de la historia, que es el libre albedrío. Yo creo que estos ángeles tuvieron libre albedrío. Sí. Y pues a la Iglesia Católica no le gusta el libre albedrío. No le gusta. Entonces no es muy probable que todos estos escritos hayan sido inspirados en el sometimiento de lo que la sociedad necesitaba para que una iglesia como la del catolicismo agarrara vuelo, pues. Entonces, como castigo, le cerraron las puertas del cielo. Sí. Además que estos libros que son, digamos, más antiguos, apócrifos en general, que en muchos de estos escritos podemos conocer más de lo que eran los ángeles, ¿no? Para la humanidad en aquel tiempo. Y es que en muchos casos los ángeles eran prácticamente deidades, o sea, eran considerados tan poderosos como una deidad. ¿Y qué es lo que pasa con el Antiguo y Nuevo Testamento? Nos plasman a los ángeles más bien como la servidumbre de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de los creyentes eran pues potenciales adoradores de estas figuras. Entonces querían que más que ponerlos arriba de ellos, los vieran más a la par. Y es por eso que el ángel, más que considerarse como un ser divino, así al nivel de Dios o al nivel de un santo como tal, es decir, con estas figuras religiosas como la Virgen de Guadalupe, etcétera, ¿por qué no se le adora así a los ángeles? Porque realmente la iglesia no quiere eso, porque es distraer demasiado la atención y no centrarla en una deidad nada más. Es diversificar esto, ¿no? Y realmente somos monoteístas en la religión católica, ¿no? Y lo digo somos porque yo también viví esa parte. Es católico minor, ¿eh? Sí, o sea, y Sergio también, o sea, ahí donde lo ven. Tenemos nuestros sacramentos en línea. En línea. No es cierto, pero no practicamos, pero lo fuimos cuando éramos más jóvenes. Sí, como la mayoría de las personas que están viendo este capítulo, así ¿no? Que son de México. Sí. Aquí se practica mucho la religión católica, que sí es monoteísta, entonces realmente pues por ello no se llevó esto de los ángeles mucho más allá, sino que el ángel es solamente como una extensión de Dios, al sirviente, un sirviente que te va a ayudar en lo que necesites. Por eso todos tenemos un ángel de la guarda según la religión católica, sí, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y es muy interesante porque yo no sé, pues, pero si yo fuera un ángel, yo sí me enojaría por eso. Ah, claro. ¿Sabes? O sea, yo sí diría, oye, pues, qué cabrón, no me ningunees de esa manera. Y esa es la parte que, pues, humana del ángel, ¿no? Que justamente sí en estos apócrifos, como en el libro de Enoch, nos presentan unos ángeles mucho más humanos, o sea, mucho más, pues, digámoslo, conscientes de ello, pues, de lo que son. Y no humanos, porque son seres mucho más inteligentes y ávidos en muchos aspectos, ¿no? Sí, pero sí entiendo tu parte al decir humano cuando te refieres como a un libre albedrío, como a sentimientos, emociones, pensamientos, todo eso. Y sí, tienes toda la razón. Lo que acabo de decir ahorita es eso un poco, pues, ¿no? Como que los ángeles llegaron a tener un libre albedrío y a desarrollar su psique, pues. Y a la bestia es alucinante. Sí. Porque pensar como una figura tan infinitamente poderosa, más que los seres humanos, llegar a razonar, es hasta terrorífico, ¿no? Sí. Es terrorífico y pues ahí está la prueba. Los primeros ángeles caídos, que supuestamente se enlistan 20, son demonios ahora y de los más altos. Sí. Eso es muy interesante, güey. Sí, muy interesante que en estas, pues, digamos que etimologías o más bien figuras de ficción, ¿no? Que en películas podemos verlo representado incluso en casos de posesiones demoníacas, el nombramiento de estos seres que solían ser ángeles. Y eso es curioso. La gente se les olvida, güey. Gente se les olvida. Los demonios son ángeles caídos. Pero sí, o sea, yo creo que pues aquí el principal cuestionamiento es si tú tuvieras la conciencia
de que eres un ser superior y que eres un ser, digamos que divino, ¿no? En este caso, que eres algo mucho, mucho más grande de lo que estás cuidando. ¿Qué seguirías? ¿Seguir cuidando eso que no está a tu nivel o hacer algo por ti? Por favor, pongan en los comentarios porque es un gran cuestionamiento. Y es que yo me he encontrado, o sea, si no simplemente vean lo que está pasando en el mundo, o sea, vean cómo el ser humano se cree más que la naturaleza, se cree más que los animales, se cree más que todo esto, porque el ser humano ya tiene este ego, pues. Sí, y mira, yo te digo que es un gran cuestionamiento porque es un cuestionamiento que ya tiene una respuesta. Simplemente lo que se mide al preguntarte es tu nivel de soberbia. El decir, no, pues yo no lo haré, pues no es cierto, güey, porque estás viendo el mundo. Es como cuestionarte simplemente el hecho de, mucha gente pone esto en contexto, ¿no? Que lo he visto por ahí bastante esta pregunta últimamente, que si tuvieras que decidir entre tu mascota y un ser humano, un ser humano que no conoces, sobre quién decides. Es un cuestionamiento que he visto bastante últimamente en redes. Y muchas personas dicen, pues obviamente una persona, porque es persona y porque vale más por ser persona, ¿sabes? No es cierto eso. Y eso es la soberbia humana, pues. Exacto. Al final. Es una... que ahorita está muy de moda, pues, ¿no? El criticar a personas cuando tú haces totalmente lo contrario, ¿no? Criticar a una persona en redes sociales y luego salir a la calle y hacer todo lo contrario, pero pues nadie te está grabando, es algo que es muy actual. Ahora imagínense ustedes estos seres divinos que se vieron contra ese predicamento y hicieron lo que tenían que hacer, güey, ¿no? O sea, mira, otra cosa que también se habla mucho acerca de cuando ya se establece que existen ángeles malos es si el ángel malo o maligno tiene el mismo poder que los ángeles buenos, que si son de la misma naturaleza. Y dice que Dios creó a todos los ángeles, a todos y cada uno de ellos, aunque la Biblia no diga cuándo, supuestamente sí fueron creados de la luz, todos. Ya lo que hicieron después, pues ya es cada quien, cada ángel, pues no, pero en esencia todos son seres de luz. Así que todos los ángeles son de la misma naturaleza, pero algunos han caído, como lo que estamos diciendo ahorita. Si han caído, son menos poderosos, se supone, porque el poder del bien es mayor que el del mal, como podemos experimentar en nuestras vidas, cosa que es completamente errónea. Yo no sé qué piensas tú, pero las personas suelen atender más a un comentario negativo que a uno positivo. Entonces yo no sé de dónde sacaron que el bien es mayor que el mal. Es curioso, y aparte también es un predicamento filosófico, sí, que es bien y que es mal. No, y aparte es también una paradoja así, filosófica. Ajá. El hecho de sin el bien no existe el mal y sin el mal no existe el bien, ¿no? O sea, al final necesitas tanto la luz como la oscuridad para identificar una de la otra. Si no, claro, no existen los contrastes. Exactamente. Entonces digamos que es la balanza del universo, pues al final. Es justamente como lo pueden ver representado en el yin y el yang, así como tal, es justamente lo que tiene que pasar. No, es que la gente se lo tatúa arriba de la cintura, el yin y el yang, pero es algo profundísimo el yin y el yang. Muy fuerte. Es muy fuerte. Luego hablaremos de la religión budista y su filosofía, porque es increíble, pues, ¿no? Bueno, deben y pueden los hombres luchar contra estos ángeles. Según el Apocalipsis, el libro, o sea, el Salmo, pues, de la Biblia, sí, los ángeles buenos luchan contra los malos bajo el mando de San Miguel. Ajá. Y ganan, supuestamente. Te digo, esta información es de alguien que parece que quiere que la gente se calme un poco. Pero aquí estamos en Emisiones Podcast. Aquí no nos vamos a calmar. Yo creo, y es algo que yo siempre les he dicho a las personas que hablan, por ejemplo, de Lucifer. O sea, que dicen, no, es que yo creo en Dios y por eso yo tengo a Dios de mi lado y por eso a mí no me va a hacer nada Lucifer, pues, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿no? Un poquito acá como para sembrarles ahí algo, les digo, acuérdate que Lucifer era el ángel más poderoso
El ángel de Dios, güey. El principal, ¿no? El más querido, el favorito, ¿no? De hecho, fíjate que en este libro de Enoch, el que mencioné hace un rato, no se habla solamente de pues obviamente tampoco de la caída de uno de los ángeles, ¿no? Sino, o sea, como de Lucifer, sino que se habla de la caída de 200 ángeles. Ah, no mames. Hay un líder que es un líder principal, que es Semiaxa, no sé si se diga así, pero él es considerado el líder principal de estos ángeles, ¿no? Que es obviamente también esta misma historia en la que ellos empiezan a cuestionar esto mismo. Y es cuando se rebelan, ¿no? Es ahí cuando caen estos 200 ángeles y junto con ellos los 20 líderes que mencionaste ahorita también. Ellos se les conoce como los vigilantes, según el Enoch. Ah, sí. De hecho, mira, yo traigo a 2 nada más. Porque en los libros donde yo consulté la información de aquí, no venía tanta información. Pero yo sí sé dónde está la información que describe a estos ángeles caídos. En los grimorios del rey Salomón, en los de monarquía, todo eso. Ahí encuentran la información que luego también tendrán su capítulo. Así como los ángeles, los demonios también vamos a hablar algún día de ellos. Así es. Por ejemplo, yo traigo a Azazel. Azazel, Azazel, más conocido el demonio como Azazil, ¿no? El demonio conocido como Azazel es pero por cultura popular. Fíjate que no sé si es Azazel el demonio y Azael el ángel, pero es el mismo. O sea, no sé si ahí hubo una Z que agregó después. Puede ser. Pero pues en hebreo, supuestamente, es un término que aparece en la Biblia asociado al rito del día de la expiación, cuando se echaban suerte sobre 2 machos cabríos, uno para Yahvé y el otro para Azazel. Vamos a ver si encontramos alguna ilustración por aquí para ponérselas, güey. En algunas tradiciones del judaísmo y del cristianismo es el nombre de un ángel caído. En el puesto rabínico no es el nombre de una entidad, sino que significa literalmente el señor de los leones. Como vieron en la ilustración, Azazel se representa como un león, así como enojado y todo esto, pues, ¿no? Vale decir, designado al nombre del macho cabrío. Hay personas que creen que Azazel es el macho cabrío. De hecho, también lo representan como con el chivo y como él siendo como un demonio portando un chivo así. Ándale. De hecho, o sea, hay muchas personas que ya desde aquí empiezan a también, en la parte histórica, pues, ¿no? Empiezan a relacionar a este ser con Baphomet y empieza a ser el macho cabrío y se hace un revoltijo, pues, ¿no? Supuestamente era el macho cabrío que era enviado al desierto en el día de la expiación, cargando los pecados de los israelitas para así purificar el tabernáculo. Eso es lo que se habla de Azazel. Pero hay otra cosa interesante, que es el Azazel o el Azael en otras culturas. Que es una figura que no solo aparece en la Biblia, sino que también es mencionada en otras culturas. Por ejemplo, en la literatura rabínica, Azael es considerado un demonio del desierto que compite con Lilith por el control de los hombres y mujeres. Esta es otra cultura, es otra religión, es otro todo. Sin embargo, Azazel sigue siendo del desierto. Es muy interesante. En la mitología islámica se hace referencia a Azazel como un demonio que habitaba en la tierra antes de la creación del hombre. Según esta leyenda, Azazel fue desterrado al desierto después de comerse el pan sagrado de la mezquita del cielo o del Edén. Es también uno de los que cae, pues. O sea, realmente es muy interesante hablar de esto porque te encuentras estos personajes que por todas partes algo coincide. O sea, algo se va construyendo. Entonces, quién sabe, ¿no? Está curioso. Y de hecho sí tiene mucho que ver con la cultura popular, este tema. O sea, el hecho de hablar de estos nombres, ¿no? Y tienen un montón de simbolismos, significados. Incluso en rituales de brujería y todo esto se utilizan bastante el evocar este tipo de entidades. Y eso es muy interesante, que hoy en día
saber, bueno, ahora que lo estamos mencionando, saber que proviene de seres angelicales, esta información pues es impactante, ¿no? Sí. Es mucho más interesante. De hecho, obviamente, más que hay muchos, ¿no? O sea, dije, hay 20, ¿no? Pues son demasiados. Uh-huh. ¿Puedo mencionar algunos? Sí. Yo de hecho traigo a Azazel y traigo a Otto. Ok. Porque sí, pues hablar de los 20... pues sí, nos vamos un capítulo entero con eso. Entonces, y hay más cositas. Y hay más cosas hay que más hablar. Cositas. Bueno, el que mencioné ahorita era Semiarza, si es que se menciona así porque lleva doble Z, no lo sé. Su nombre quiere decir él ve el nombre. Era líder de los vigilantes, como lo mencioné ahorita. Y pues él llevó a cabo a toda la horda de los 199 ángeles caídos, además de él, ¿no? Uh-huh. A tomar esposas humanas para engendrar hijos. Uy, ok. Es que, o sea, lo que traigo aquí, ¡pum! También, pues. Esto según el libro de Enoch, ¿no? Esto de la etimología del libro de Enoch es lo que menciona. Además del líder de ser de los 200, líder de los 200 ángeles caídos, fue el más importante de los 20 líderes. Como lo mencioné ahorita, él era el top de tops, ¿no? Uh-huh. Y a quien todos le juraron lealtad, supuestamente. Los vigilantes, convencidos por él, bajaron a la tierra a unirse con los humanos, mezclar la raza. Uh-huh. Y él fue quien convenció a los ángeles de enseñarle las cualidades que cada uno poseía. Y es ahí también como entendemos un poco por qué parte de ciertas características de los ángeles pueden verse muy involucradas con la parte humana también. O sea, uh-huh. Como cada uno tenía una función y cada uno tiene como una característica, pues, de un ser humano. O sea, podemos hablar así. Que mira, ya sé que a lo mejor soy muy necio, güey. Ajá. Pero no es un hibridaje extraterrestre. Es que lo siento, pero es que es muy interesante de repente ver religiones o analizar este tipo de creencias y este tipo de mitologías, que ojo, son mitologías, y no asociarlas con cosas que ya hoy en día son más normalizadas. Incluso el hecho de los mismos angelólogos y todo esto, que ellas y ellos, pues, porque también hay angelólogos hombres, reciben mensajes de ángeles, pues no es como un contactado, güey. O sea, no podemos conectar A con B aquí. Yo siempre lo he visto así, desde que estoy muy chiquito, tú sabes que yo cuando descubrí como la teoría del antiguo astronauta, yo me comí toda esa información, pues, cuando yo estaba en la prepa, pues, ¿no? Sí. Y ahora, ya de viejo, veo esto y digo, es que claro, o sea, claro que hubo un hibridaje. Ahora, pensándolo de esta manera, como esta teoría loca, pues, ¿no? Vamos, es muy temprano para las teorías locas, pero vamos con una teoría loca. Uh-huh. Viéndolo de esta manera, ¿no? Dios creó a los ángeles. Hubo ángeles que se rebelaron y se mezclaron con la tierra, ¿no? Con los seres humanos. Cuando Dios se enojó y quiso hacer un diluvio, estos ángeles dejaron su cuerpo humano y volvieron a ascender. Sí. Hablando aquí de un ser que es completamente trascendido o de otra dimensión. Una quinta a lo mejor. Ahorita vamos a hablar de eso. Así estamos. Es que nos hemos llevado todo el episodio diciendo ahorita vamos a hablar de eso. Pero es que hay mucho que hablar y poco tiempo. Entonces... después estos seres tratan de ascender de nuevo y lo rechazan y tienen que volver aquí y arreglárselas aquí, pues, ¿no? Uh-huh. ¿No suena un poco a un Dios que también lo mencionamos en el capítulo de Jesucristo, pues, ¿no? De Jesús de Nazaret, que era un Dios del Viejo Testamento severo, etcétera, y muy radical? No estamos viendo como un ser superior, extraterrestre, uh-huh. que hizo como su legión de, pues, soldados o algo así, explorador, no sé cómo lo quieras decir, y que algunos se hayan querido involucrar con la raza. No fue bueno, quisieron subir y ya no los dejaron. O sea, a mí me suena mucho a eso. Y luego, sí. ¿Qué pasa? Este tipo de nombres, Azazel, el que tú mencionaste, el que voy a mencionar ahorita, son nombres que popularmente se han difundido como nombres de demonios. ¿Y por qué? Porque en películas, en series, se habla de posesiones demoníacas.
¿Y qué es lo que y con qué es lo que les falta a estos seres? Pues esa parte precisamente corpórea, pues, ¿no? Entonces ellos están como queriéndose meter en las personas. Sí. Como si fueran, como si no estuvieran adaptados para estar aquí en la Tierra, ¿no? De alguna manera. Ándale, y que nada más pudieran entrar, pero pues son violentos o no sé, pues. Pero es algo que a mí me suena, digo, si he de creer en estas cosas, voy a creer de esa manera, porque es la que a mí me parece lógica. No lo sé, no sé qué piensas tú, está muy loco, ¿no? Pues está loco, pero pues al final estamos hablando de algo que es totalmente metafísico, entonces creo que es difícil explicarlo de una manera que no suene extraña, ¿no? O sea, obviamente si la Biblia no fuera popular y si fuera un libro como todos, pues, y alguien estuviera promulgando pues estas historias fantásticas, pues la gente dijera, no, pues está loco este vato, pero como es algo popular que la gente lo ha aceptado porque se ha vuelto parte de las creencias de las personas, pues ya no se ve así, ¿no? Entonces ya pues la gente cree que pues que alguien ascendió a los cielos y en realidad nunca murió, ¿no? Digo, su cuerpo físico ascendió a los cielos y así, y él pertenecía literalmente a una extensión de un mismo Dios encarnado en carne humana, básicamente, con poderes sobrenaturales y con todas estas propiedades. Digo, ¿por qué no creemos estas historias también en las historias paranormales, ¿no? O sea, digo, si crees en esto, también deberías creer en fantasmas, ¿no? Al final. Sí, lo mencionamos nosotros en capítulos pasados. Oye, una aparición de una virgen es una aparición paranormal. Sí, o sea, religiosa y tiene su peso cultural y todo esto. Pero estás viendo algo que no es natural. Como lo que dijimos justamente de los milagros y estas cosas, pues que realmente también se pueden conectar con otro tipo de historias que no tienen la terminología de milagro porque no tienen conexión con algo religioso, ¿no? Exacto. Pero prácticamente hablamos de historias muy similares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos que vean ustedes? O sea, yo ahorita te voy a contar una historia de un ángel. Es una historia que hemos escuchado millones de veces del tema fantasmas, el tema todo esto. Sí. Sin embargo, aquí no, aquí es un milagro, aquí me habló un ángel. Oye, pero no podemos verlo similar, no es lo mismo, ¿no? Entonces, si es lo mismo, pues entonces vamos a tratar de explicarlo de la misma manera que explicamos eso otro. Claro. Está muy loco, güey. Pero, a ver, ¿traías algún personaje más? Sí, este es cortito porque me pareció muy interesante. Y de hecho aquí menciona que es un vigilante, que es el quinto vigilante, que es Tamiel. Tamiel, que es también lo puedes encontrar como Kaz-Yadé. Kaz-Yadé, también llamado Kaz-Yadé, su nombre significa poder oculto. Y es el quinto vigilante de los ángeles caídos. Fue quien enseñó a los hombres sobre los espíritus, los demonios, el aborto y sobre las mordeduras de serpientes, o sea, del mal, pues, ¿no? Con mordeduras de serpientes es como una metáfora de que hay gente que te puede hacer daño, pues, ¿no? Demostrando a la humanidad que ellos podían llegar a ser tan importantes como Dios. Me llamó la atención Tamiel. Te voy a decir por qué. Porque no te suena a un ser mitológico griego llamado Apolo, que trajo el fuego, que bajó el fuego y que por eso lo castigaron. Muy parecido. Oye. Muy parecido. Sí. ¿Quién le copió a quién? Sí. ¿No? O sea, me llamó la atención por eso y hacer como ese rebote contigo, porque este señor Apolo, pues, ¿no? Es el dios de la mitología griega que trae el fuego a los humanos y que luego fue castigado precisamente por eso. También trajo, fíjate bien, le habló a los seres humanos acerca de los espíritus, de los ángeles, de los demonios. O sea, trajo el conocimiento ocultista, wey, ¿no? Y él traía la primicia de que los seres humanos podíamos llegar a ser tan importantes como Dios. Tú, si eres Dios, pues tú no quieres a un vato que ande diciendo que todos pueden ser como tú. No, pues no. Sobre todo cuando eres un Dios autoritario como el del Viejo Testamento, en el que se hace lo que yo digo, ¿no? Me parece muy interesante este personaje y curioso porque no encontré mucha más información. No sé si tú encontraste así como un desglose así del personaje. O sea, yo la verdad encontré breves descripciones, etcétera. Es que en realidad, o sea, como te digo, las descripciones están
están entre líneas de muchos de los, principalmente de este libro de Enoch, en el que pues es donde más se ha hablado de los ángeles, ¿no? De hecho la misma angelología se basa mucho en estas jerarquías por estos mismos libros. Hay un apartado en uno de los libros, es que son varios libros dentro del libro de Enoch. Ahorita hablamos un poquito de eso. Bueno, el libro de Enoch, para aquellos que no hayan escuchado, es un libro que se le puede considerar como un intertestamentario que forma parte canónica de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. ¿Por qué? Porque ahí fue donde estos escritos fueron encontrados hace muchísimos años. Estamos hablando que, de hecho, aquí vamos a poner una imagen de estos escritos. Realmente contienen diferentes libros que están divididos por diferentes secciones. Por ejemplo, podemos encontrar un libro que se llama el libro de los vigilantes, donde se habla pues un poco de esto. Bueno, no un poco, se habla de los ángeles. Ahí se habla de esto. El libro de las parábolas de Enoch, que ahorita de hecho les iba a mencionar algo en relación a eso, que es que uno de estos personajes, uno de los ángeles, que es Gadriel o Arquiel, también se le conoce. Ajá, Gadriel. Se le considera el responsable de engañar a Adán y Eva en este pasaje del Jardín del Edén. Es el que yo te comentaba ahorita, que mucha gente especula que también pudo haber sido Lilith. Ajá. Ahí se menciona que él fue. Él conocido también. Su nombre es digamos que significa como el muro de Dios. Era uno de los, obviamente, de los vigilantes también de los 20, estos ángeles caídos. Y era el segundo seguidor de Semiatza, que pues era el líder de ellos. Entonces sí era como de un rango un poco mayor dentro de estos. Y en el libro de las parábolas, que se habla, bueno, en estos hablan de diferentes historias bíblicas, pero desde otros puntos que no se tocan en la Biblia canónica. Habla de esta parte de Adán y Eva, y bueno, cuando engaña a Eva, ¿no? Es ahí donde se menciona, y por eso es que se cree que pudo haberse tratado de este ángel caído. Wow. Bueno, otro de los libros es el libro astronómico, que también se le conoce como un libro de las luminarias celestiales, o el libro de las luminarias nada más, ¿no? Otro, el libro de las visiones de los sueños. Dale. Muy interesante. Sí. Muy interesante. Esos mensajes, también considerado como el libro de los sueños, así nomás. Y otro que se considera, pues que es el último, es la epístola de Enoch. Y estos pues englobaría toda la información pues apócrifa, pero canónica para una iglesia ortodoxa, que es esa que les mencioné ahorita de Etiopía. Entonces estos escritos hablan de muchos pues escritos proféticos, relación con los ángeles, historias que en la Biblia no se abordan realmente, historias que se perdieron, ¿no? Básicamente. O que te quedas, oye, sí es cierto, ¿por qué no hablan más de los ángeles, no? ¿Por qué no me hablan de quiénes eran y todo esto? Y es porque pues a lo mejor pues no convenía hablar de ese tipo de temas. No convenía, ya conocemos un poquito la naturaleza de los evangelios apócrifos y las razones del por qué no fueron aceptados en su momento. Y los ortodoxos pues sí son muy, pues también va a tocar el tema de ese después. Y aquí como que lo interesante pues de estos escritos es que aparte de la antigüedad de ellos, que realmente no se sabe exactamente en qué año se escribió, pero pues se dice por la tradición que Enoch era el bisabuelo de Noé, de la arca de Noé. Entonces estamos hablando de un escrito súper antiguo. No, pues o sea sí, entonces sí tiene información muy interesante que estaría muy bueno abordar en un capítulo. ¿Él era como contactado o algo así? La verdad es que no sé. La verdad es que no sé si era como un tipo de profeta o algo así, pero lo vamos a llevar para ese capítulo. Sí, esa investigación la tenemos pendiente. Pongan en los comentarios, por favor, si quieren que hablemos del libro de Enoch. Y si no, igual lo vamos a hablar, ¿no? Ya. O sea, creo que la única parte donde se menciona Enoch es en el Génesis. Ahí es donde llega. Pues la parte de Noé, güey, ahí sale. Es donde hay las menciones, pero realmente no sé exactamente quién, o sea, como que
por qué escribió esto o de dónde le vino la información. Pero sería interesante para el capítulo de ¿Y qué me traes, por ejemplo, de ese libro para ahorita? ¿Traes algunos demonios? Bueno, perdón. Fíjate bien, Ajá. Algunos ángeles caídos. Algunos ángeles. Mira, eso, bueno, la mención del libro de Enoch es solamente para el contexto de que, pues de ahí la información de las jerarquías de los ángeles, de ahí la información de los ángeles caídos. Pero también viene, bueno, esto que te mencionaba de la jerarquía de los ángeles es interesante, porque justamente en estos libros se menciona que pues existen varios tipos de jerarquías, ¿no? Que se divide en 3. La primera jerarquía, por ejemplo, nos habla de seres como los serafines, los querubines, los tronos. Fíjate que yo traigo 4. Que también son jerarquías, que son distintos tipos de ángeles. Ajá. Y me sale aquí que los querubines son el rango menor, que son los más pequeños. ¿Quiénes son los querubines? Los querubines, pues, según la tradición, la coloca a los serafines en el rango más alto de la angelología cristiana, ¿no? O sea, no sé si sea así como está catalogado con la información que encontraste, pero bueno. Sí, mira, ahorita lo contrastamos, porque traigo otros porque datos. los querubines los tengo en o sea, es el rango número 2. O sea, dentro del dentro de la primera jerarquía está por abajo de los serafines. Pero bueno, los querubines en el libro de Ezequiel y con los cristianos se presenta el querubín con 2 pares de alas y 4 rostros. Esto es bien interesante porque es un ser bastante diferente a lo que conocemos tradicionalmente como el querubín. Sí, de hecho, a ver, Mike, si puedes poner, por ejemplo, la foto de un querubín como tal, que lo conocemos, que generalmente está representado por un bebé, ¿no? Como un niño, así pequeño, con alitas y... Es como una pintura renacentista, ¿no? Pues, en el renacentismo ahí se explora mucho eso. Sí. Pero básicamente es así con sus cachetitos rojos, ¿no? Y todo eso. En cambio, el querubín... El querubín es un ser de 4 alas, 2 pares de alas, perdón, y 4 rostros. 2 pares de alas son 4 alas, ¿no? Ajá, sí. 2 pares de alas, sí, y 4 rostros. O sea, 4 alas y 4 rostros. El de un león, el de un buey, y el de un humano y el de un águila. Esos son los 4 rostros del querubín. Sí. Sus piernas eran rectas, las plantas de sus pies como pezuñas de toro, relucientes como bronce, ¿no? Supuestamente. La tradición posterior les atribuye una variedad de apariencias físicas. En la tradición cristiana occidental, como le mencionábamos ahorita, los querubines se han asociado con el punto derivado del clásico Cupido y todo esto, ¿no? Claro. Lo que resulta en representaciones de querubines como niños pequeños, regoretes y alados, ¿no? Más bonitos. Santo Tomás de Aquino imaginó a Satanás como un querubín caído. Es que claro. Pero bueno. Y es que de hecho, mira, nomás para complementar un poquito más de lo que estabas hablando de los querubines. Se supone que los querubines, su cometido, ¿no? Era el de cuidar y proteger el jardín del Edén, ¿no? Es como su objetivo. Entonces, si ahorita estábamos hablando acerca de ángeles que cayeron desde esos tiempos, es muy probable que haya demonios que estén representados como el querubín es. Porque en esencia son querubines. Sin embargo, si yo te pongo y te digo, este es un ángel caído, pum, y te muestro estos 4 rostros y todo, pues a lo mejor sí me la vas a creer. Pero lo que pasa es que los buenos y los malos querubines también son así. O sea, no tiene nada que ver, pues. Sí, está muy interesante está interesante porque realmente el hecho de que la imagen como tal la conozcamos así, muchas veces viene por la representación artística de una pintura 100%. O algo así, y no tanto de que tenga un trasfondo real, pues lo que Yo tengo una teoría acerca de eso, de los querubines y de su formología artística, ¿no? Desconozco la historia del obviamente todo va a tener su historia desde el primer querubín y cómo se empezaron a representar así.
Pero se habla mucho del querubín y se le hace la asociación directa con niños, siempre. Y tengo entendido que los querubines supuestamente tienen que ser niños, cosa que es completamente errónea. Claro. Sin embargo, tengo entendido que los querubines son los niños que fallecen y se vuelven angelitos. Esos angelitos son llamados querubines. Esto en la cultura popular, cosa que ahorita, ya que están escuchando este capítulo, saben que es completamente falso, ¿no? O sea, no, los querubines no son niñitos regordetes con alas. Sí, no, es... bueno, o sea, no, pero sí para otras... Oye, pero sí es cierto lo que dices. Pues sí, ajá, son figuras... o sea, al final... artísticas. Se puede considerar porque es cierto que la interpretación de los ángeles cambia según, por ejemplo, si eres cristiano o judío. Porque, por ejemplo, ahorita te iba a decir, ahorita que me preguntabas de las jerarquías, ¿no? De que, de que es que yo traigo que este es como el más bajo, ¿no? Por ejemplo, el serafín, ahorita que lo mencioné, para la iglesia, para la angelología cristiana, es el top, pero para la judía está como en el rango 10. O sea, realmente varía de cada una de las creencias. Pero la representación o sea, escrita como tal, pues sí también varía. ¿Por qué? Porque es la invención de cada escritor, ¿no? Sí. Bueno, esto suponiendo que son invenciones. Ajá, claro. Esto suponiendo que claro que sí son reales. Pero, a ver, lo de los serafines, creo que muchos recordarán de un angelito por ahí que salía en Televisa. Que así se llama, ¿no? Serafín. Bueno, la tradición, como les digo ahorita, pues de la angelología cristiana dice que está en el rango más alto. Y por el otro lado, la judía dice que está en el rango de 10 en la jerarquía angelical judía. En un pasaje seminal en el libro de Isaías, que es Isaías 6:1-8, usó el término para describir seres de 6 alas que vuelan alrededor del trono de Dios gritando santo, santo, santo. Esta escena del trono, con una triple invocación a la santidad, influyó profundamente en la teología, literatura y artes posteriores de este mismo. Su influencia se ve con frecuencia en obras que representan ángeles, cielo y bueno, todo lo que tenga que ver con lo divino, ¿no? Los serafines se mencionan como seres celestiales en el libro no canónico de Enoch, como ya lo mencioné ahorita, y en el libro canónico del Apocalipsis. Así que este sí tiene más sustento de existencia, ¿no? Sí, yo tengo aquí que sí tienen 6 alas, 2 de las cuales son para volar, mientras que usan el resto de sus alas para cubrirse la cabeza y los pies, respectivamente. Como si así cubiertos completamente de alas, de plumas, así como si fueran palomas, vaya, pues, ¿no? Me imaginé la escena esta de los serafines así alrededor del trono gritando santo, santo. Qué terror, sí. Porque aquí están viendo las imágenes. O sea, si están en Spotify, una disculpa, vayan a YouTube a verla. Chéquense bien el minuto, porque por ahí. Sí, o bueno, a lo mejor la subimos a nuestro Instagram, ¿verdad? ¿Por qué no? A lo mejor. Pero sí son realmente distintos a lo que nosotros creemos. Igual, Mike, ponnos al serafín de Televisa y nos pones a los serafines de verdad. Nada que ver. Hay uno que es el Malaj. ¿Lo traes por ahí? A ver. El Malaj, yo creo que este es el ángel que todos nos estamos imaginando, pues, ¿no? El término ángel, como decíamos más temprano, proviene de la palabra griega angelos, que a su vez... O ángelos. O ángelos o angelos, como se pronuncia, pues, ¿no? Que a su vez se originó de la palabra hebrea para mensajero, que es lo que decíamos ahorita. Que la palabra en hebreo se pronuncia malach, pero se escribe malak. Okay. Eso significa en hebreo ángel, pues, ¿no? Los malach eran los mensajeros de Dios y son los que más se parecerían a los humanos en apariencia física. De ahí que se apropiaran de la identificación que hacemos de ellos a la hora de describirlos, dejando de lado los demás miembros del grupo de ángeles que reconoce la misma Biblia. Fue a finales del siglo IV cuando pintores y escultores lo dotaron de alas para reflejar su naturaleza etérea
y así quedó hasta la fecha. Pero estos malaj no tienen alas, son humanos, güey, pero son ángeles. Ok. Que dan mensajes. Sí, fíjate que me tocó ver una imagen que igual aquí le voy a pedir a Mike que la incluya, porque es muy interesante ver que no todos los ángeles tienen alas. Las diferentes clases y diferentes tipos de morfologías te demuestran que en realidad no todos los ángeles poseen alas. Y es que eso es una creencia que se ha ido adaptando según la tradición cristiana. O sea, sí, como decía ahorita, a finales del siglo IV es cuando los artistas empezaron a agregarle para darle esta figura etérea, pues, que pueden volar y todo. Y pues también hace referencia como a estas propiedades de los animales que nos asombran, ¿no? Sí, porque son alas de paloma. Ajá. Del Espíritu Santo, pues. O sea, está todo conectado. Hay una que te va a llamar mucho la atención. Hay un tipo de figura angelical que te va a llamar bastante la atención, que está dentro de la primera jerarquía según la angelología cristiana. Dentro de estas existe uno que se llama los tronos, que ahorita los mencioné, o bueno, no sé si los mencioné, pero bueno. Sí los mencionaste. Okay. Los tronos pues son una clase de ángeles basados en la interpretación de los colosenses según Pedro 3:21-22. Cristo había ido al cielo y ángeles, autoridades y potestades se habrían sometido a él. Dice que el Ofnahim se refieren a las ruedas vistas en la visión de Ezequiel del carro. ¿Y por qué te digo que te llama la atención? Justamente por eso. Sí, es que yo también lo vi a la bestia. Es el que más loco está, güey. Uno de los rollos del Mar Muerto los interpretas como ángeles a estos mismos. Estas ruedas se han asociado con Daniel 7:9, mencionado como Galgal, tradicionalmente las ruedas del Galgallín, en llama de fuego y fuego ardiente. Son 4 ruedas cubiertas por ojos, cada una compuesta de 2 ruedas anidadas. Se mueven junto a los querubines alados debajo del trono de Dios. Sí. ¿Qué es el trono de Dios? ¿Una nodriza o de qué estamos hablando? Es que es lo que te digo. O sea, es bien fácil, ¿no? Ver este Ofnahim. Ajá. Es un ser Lovecraftiano terrorífico tremendo, ¿no? Ajá. Son anillos de oro. Bueno, no sabemos si son de oro, pues, pero son como dorados, entrelazados, llenos de ojos que flotan. Por eso le llaman los tronos, ¿no? Yo creo. Fíjate que yo lo tenía como las ruedas, que también se les conoce así. Los tronos no lo había escuchado, Está interesante. Pero fíjense nada más. Vamos a poner a lo mejor la imagen, pues, de un ángel común y corriente y un Ofnahim. Para que vean a quién estamos rezando, ¿no? Está curioso, Está muy, muy interesante todo esto, la verdad, Hay otros nombres que me parecen extraños porque según las categorías, en la segunda jerarquía existen 3, ¿no? Que son las dominaciones, las virtudes y las potestades. Cada uno también refiere a un tipo de ser, según la angelología cristiana. Y es que por ejemplo, las dominaciones se pueden representar como la jerarquía de los seres celestiales señoríos. En algunas tradiciones, jerarquía de Coelesti. Bueno, no sé si sigue así. Las dominaciones regulan los deberes de los ángeles inferiores. Eso solo con extrema rareza que los señores angélicos se dan a conocer físicamente a los humanos. Las virtudes son aquellos ángeles a quienes Dios creó para ser portadores de la gracia divina y el valor, dedicándole a que el ser humano se acerque a Dios para estar en comunión con Él. Aparecen mencionados en el versículo de Efesios, donde declara que Cristo está por encima de todo. Eso, y las otras son las potestades. Las potestades tienen la función de mantener el equilibrio cósmico y las leyes físicas, así como vigilar los márgenes del mundo espiritual con el mundo físico. Son seres referidos a varios textos bíblicos
Bueno, aquí menciona varios, pero en general esto es la segunda categoría o la segunda jerarquía, ¿no? Uh-huh. Se me hizo curioso porque no menciona como los tipos sino que les da como propiedades especiales a estos ángeles, ¿no? Uh-huh. Que yo me imagino que pueden ser algún tipo de ángel que tenga una habilidad especial que se le otorga para dar este orden. Bueno, hay algunos autores, algunos textos que aseguran que los ángeles como tal ni siquiera tienen un cuerpo físico, que realmente lo que nosotros llegamos a alcanzar a ver es algo bien, bien curioso, porque luego hay varios autores que usan esto como inspiración. Llámese el que mencionamos ahorita, Lovecraft. Uh-huh. Él describe seres que literalmente son fuera de nuestra imaginación, uh-huh. ¿no? Entonces los ángeles son un poco eso, según algunos autores, ¿no? También, que aseguran pues que el ángel no tiene un cuerpo, no es algo físico. Sin embargo, se representa ante nosotros de una manera en la que nosotros podamos reconocerlo, entenderlo. Entender su forma física, ¿no? En la parte cuando la Virgen es embarazada por el Espíritu Santo, ella se habla pues que era el arcángel Miguel y todo esto en forma de paloma. Uh-huh. Y era a lo mejor algo que la Virgen necesitaba ver en ese momento. Y de nuevo me regreso. Hay casos de abducciones extraterrestres en las que la víctima ve cosas que le son familiares, cosas que le son reconocibles. ¿Para qué? Para que esta persona no entre en un pánico más alto en el que ya se encuentra. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. No sé, a mí me parece fascinante encontrar esas relaciones, pues, ¿no? Pero fíjate que hay algo que traía, uh-huh. que te lo quiero comentar, porque hemos estado hablando acerca de lo poderosos que son los ángeles, sí. sus jerarquías, etcétera. Pero hay cosas que los mismos ángeles han hecho muy malas también. Uh-huh. Y te traigo un ejemplo. En la Biblia aparecen muchas veces los ángeles, pues como lo hemos estado mencionando, son personajes muy muy importantes para esta mitología, pues, ¿no? Estos ángeles a veces aparecen ejecutando órdenes de Dios, del Todopoderoso, ya siendo su brazo para curar a Tobías o para proteger personas o ciudades o consolar. Lo del brazo de Tobías es un proverbio que existe, pues, ¿no? Que Tobías estaba peleando con este ser, con un ser, porque quería que lo bendijera, el ser no lo quería bendecir, etcétera. Entonces llega el alba y Tobías pierde como el brazo, etcétera, en la pelea. Uh-huh. Y le dice, pues, no, oye, pues, ¿por qué no me quieres bendecir, no? Y ya se estaba amaneciendo y, bueno, el caso es que el ángel le cambia el nombre y lo llama Israel, pues, ¿no? Y uh-huh. el resto es historia. Es un proverbio muy famoso, pues, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? También son causa de la justicia divina de Dios. Uh-huh. Como es en el caso de los ángeles de las plagas en el Apocalipsis. Uh-huh. En el Apocalipsis, ellos son responsables de las plagas. Los jinetes del Apocalipsis no son demonios, son ángeles que vienen a repartir la justicia divina por orden de Dios. Entonces, ¿realmente los ángeles son buenos o son malos entonces? Pues, ¿no? Uh-huh. Los dos ángeles que, adoptando figura de hombres, son enviados a destruir Sodoma y Gomorra también. Okay. Y que dicen al justo que allí vivía: vamos a destruir este lugar porque las acusaciones presentadas al Señor contra él es muy seria y el Señor nos ha enviado para destruirla. Y la destrucción de este paraje fue terrible, pues, ¿no? Sí. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé, y arrasó aquellas ciudades y toda la redonda con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Una completa... Sí. Un geno, ¿no? Curioso, porque me haría pensar que muchas de las acciones de este Dios del Antiguo Testamento que fueron devastadoras para la humanidad, uh-huh. Pudieron haber sido ocasionadas por estos seres, ¿no? También.
pues, fueron ocasionados por estos seres. O sea, lo que planteé ahorita es que estos seres siguen indiscutiblemente las órdenes de Dios. Pues. Ajá. Ellos ejecutan. Sí, o sea más que él no se mete, pues realmente. Exacto, como decíamos ahorita, son como un puente. O sea, realmente estos ángeles se convierten en verdugos. En vez de ser mensajeros de la paz y de lo divino. Que algunos lo serán, tal vez. Verdugos. Habrá algunos que tendrán esa función. Pues por uno lo llevan todos, la neta. Algunos pues también la Torre de Babel y todo eso. Algunos tendrán sus funciones, ¿no? O sea, como que a lo mejor como guerreros, otros como mensajeros, otros como protectores. A lo mejor, pues este tipo de manifestaciones que pasan de manera natural, ¿no? O participaciones de manera, ¿cómo lo diría? Como indirecta, ¿no? Dentro de la historia de la humanidad para hacer que las cosas pasen, ¿no? O sea, para que... Como si todo esto estuviera planeado. Ajá. Es lo que te digo. Es la gran teoría, ¿no? De todos los capítulos de esta saga de religión hay un mensaje y hay una línea que si están poniendo atención, están entendiendo. Así es. Ahorita mencioné la quinta dimensión. Ajá. ¿Qué es la quinta dimensión? Pues hablemos de eso. La quinta dimensión es algo que se puede representar de dos maneras, ¿no? O sea, creo que la primera y más obvia sería hablar, pues obviamente del término de la matemática, la física y todo eso, sí. Que obviamente no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a la matemática y la física. Son términos muy complejos. Obviamente que hablan de cosas que se están intentando estudiar hipotéticamente, porque también es algo muy complejo para los matemáticos. Es cuántica. Y para los físicos. Es complejísimo hablar de una quinta dimensión. Pero pues en ese estudio sí existen cosas, ¿no? O sea, dentro de la ciencia. Pero de la pseudo. Bueno, eso sí sería como ciencia, porque están estudiando números. No, el tema de la pseudociencia es que parece ciencia. Justo lo que vamos a hablar ahorita es eso, o sea, es una pseudociencia. Porque vamos a hablar de dónde provienen estos seres que se les conoce como los seres de luz. Sí. Que los seres de luz provienen de esta quinta dimensión, que básicamente se trata de seres que pues superiores en sí. Se les llama seres ascendidos también. Trascendidos, todo eso. Normalmente se cree que estos seres tienen una energía bastante elevada y provienen de esta dimensión donde la materia física no se conoce como se conoce aquí en la Tierra, sino que está constituida de luz, básicamente. O sea, que todo se mueve a través de las partículas de la luz y pues de cosas que no entendemos, básicamente, ¿no? y que ellos, ojo aquí, ellos tampoco. Nadie las entiende. Es lo que a mí me llama mucho la atención, y perdón que te interrumpa, pero lo acabas de decir muy bien. Hasta ahorita se empieza a entender la cuarta dimensión como el tiempo y todo esto. Las personas matemáticas o físicas o que están un poquito más letradas entenderán. Y a mí me parece fascinante cómo de repente existen personas que con una facilidad gigantesca pueden decirte de una quinta, de una sexta, de una séptima, de una novena dimensión. Sí. Espérate, ¿cómo? Creo que no estamos entendiendo qué son las dimensiones, ¿no? Sí, es que justamente es lo que te iba a decir. O sea, por eso lo aclaré desde el principio. O sea, no estamos hablando de la física y la matemática. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente nada que ver hablar de seres de luz con la física y la matemática. Sí, y quien te diga eso está equivocadísimo. Sí, aguas. No tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de otra terminología que se le adoptó el nombre de quinta dimensión, no sé por qué. A lo mejor por darle un nombre a un lugar que se piensa que existe, porque mucha gente afirma haber tenido contacto con seres de este tipo y que estos seres dicen haber llegado de este lugar que le llaman la quinta dimensión, no sé por qué. Pero en realidad no tiene nada que ver con la quinta dimensión y la cuarta dimensión. O sea, no tiene nada que ver con el término físico de esto. Exacto, con las dimensiones como las conocemos. Es que luego sí lo confunden, porque yo he escuchado por ahí teorías que hablan de que la quinta dimensión hace referencia a la conciencia y al espíritu. Sí, eso tiene que ver totalmente con lo esotérico, pero no con lo dimensional. De hecho, o sea, yo me metí a ver un poco de esto y no lo voy a explicar como lo entendí. Y digo, seguramente los voy a decir muy equivocado. Pero básicamente habla de cómo se desdobla la materia
la dimensión del objeto, ¿no? O sea, cómo podemos percibir como si hicieras rollo. Digamos que el cubo lo haces rollo. Es muy extraño, ¿no? Uh-huh. Y así percibes como la otra dimensión. Digo, si quieren saber más del tema, los invito a que vayan a ver podcasts o videos del tipo, porque es un tema muy complejo. Sí, sí. Y que igual se sigue estudiando, pues entonces. Pero lo que vamos a hablar aquí es de la supuesta quinta dimensión de los seres de luz, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar. Estos supuestos seres se pueden presentar de diversas formas. Muchos dicen que algunos de ellos vienen como forma humana, otros que llegan como seres incorpóreos, o sea, que llegan a través de como una materia de luz o algo así, que no es algo que puedas tocar o que puedas tener ahí enfrente. Pero pues se pueden tomar como también como almas autorrealizadas o personas como con una ascendencia espiritual bastante compleja, ¿no? Uh-huh. Obviamente se piensa que, digamos que Jesucristo era un ser de luz, ¿no? Un ser ascendido. Por supuesto. Estamos hablando de este tipo de personajes históricos, ¿no? Se dice que los seres de luz también te pueden visitar a través de los sueños, ¿no? Los sueños es una de las, pues digamos que de los métodos a los cuales tú puedes acceder a la quinta dimensión de esta que estamos hablando. Sí, hay que dejar eso bien claro, Siendo, o sea, esto lo hacen muchas personas que dicen tener un despertar espiritual, que dicen que existe un proceso para la apertura de tu tercer ojo. Bueno, todo este tema, ¿no? Del tercer ojo, de la meditación, a través de todo este tipo de cosas. Los chakras. Tú puedes acceder a la quinta dimensión. Y digo, no sé hasta qué punto las personas han llegado a alcanzar esa dimensión, pero la mayoría de las personas que han tenido contacto con esto dicen haber hablado con estos seres. Uh-huh. También se puede acceder a través, como le dije ahorita, de la meditación y de viajes astrales, ¿no? Personas que practican ese tipo de cosas son, o sea, percepción a través de los sueños, una sensibilidad en los sueños y capacidad de introspección en los sueños puede hacerlo. Meditación también y viajes astrales. Esas son las tres maneras. Uh-huh. Obviamente que habrá quien te diga que con algún tipo de plantas ancestrales también puedes acceder a estos lugares, ¿no? Uh-huh. Con rituales, pues rituales de este tipo, ¿no? Que no sé si los puedo mencionar, pero saben de qué hablo, ¿no? De sustancias que se usan para rituales. Ritualísticas, ajá. Pero bueno, ¿cuáles son los seres de luz? ¿Cuáles se piensan que son los seres de luz? Pues uno de ellos obviamente se trata de los ángeles. O sea, los ángeles es un tipo de ser de luz, el cual es presentado a través de los sueños, de la meditación y de los viajes astrales como un guía espiritual para el ser humano. Tú puedes ver a estos seres como una emanación de luz, simplemente como una voz, como una representación literalmente popular del ángel, así como lo puedes ver con sus alas, su rostro hermoso y todo esto que nosotros conocemos popularmente. Uh-huh. Supuestamente si los ves en esta dimensión, ¿no? De alguna manera, a lo mejor como lo dijimos ahorita, por facilitarnos esta parte de entenderlos, pues tal vez se van a presentar así. Otro, como seres espirituales, estos pertenecen más que nada como a, bueno, o más bien se presentan ante personas que están regularmente enfermas o que tienen algún tipo de problema. Y se dice que estos seres espirituales muchas veces sirven como guías a través de la vida de una persona. Entonces, en muchos casos como que se presenta como una persona, pero que tú sabes que no es física, sino que es un ser espiritual. Ok, es complejo esto, Es complejo. Y te aseguro que mucho más de lo que lo estoy diciendo, pero bueno, yo lo traigo resumido porque obviamente este tema también da para mucho. No, y vamos a tener a una persona aquí experta que va a hablar de esto. Espérenlo. La otra, y que esta la conozco un poco mejor por algunos temas que me he metido acerca de la reencarnación, y más que nada el libro de Brian Weiss que habla de los maestros ascendidos. Pues si ya saben de qué se trata esto, pues si no, lean el libro, porque la verdad es que vayan a ver el capítulo de Misiones de la Reencarnación. Sí, tenemos un capítulo de eso, donde hablamos un poquito de lo que habla Brian Weiss acerca de esta teoría que él tiene, que es interesante porque habla de que las personas venimos al mundo
con alguien como un maestro espiritual. O sea, en este caso puede ser tu papá, puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, no sé, una persona que conoces, o que simplemente tú vas por la vida y un día te topas un maestro espiritual a lo largo de tu vida que te orienta o te guía para lograr algo en tu vida. Sí, y que ojo, los maestros espirituales no son de que se prepararon para eso, son personas que ya están predestinadas a esto, ¿no? O sea, que realmente ellos por reencarnaciones de vidas pasadas ya aprendieron lo suficiente para guiar a otras personas. Así es. No quiere decir que hayan llegado como al nirvana espiritual, pero sí, no, es que esto es muy curioso porque no quiere decir que esta persona haya hecho algo. Ella no, o sea, me refiero a esa persona con la que a lo mejor tú te sientes así, que es que esta persona es mi maestro espiritual. Es muy sabio, es muy inteligente. No, es que esto es más allá, esto es espiritual. Sí, son personas como mencionaba ahorita, ¿no? Al principio, que tienen esa ascensión, pues, o sea, se ven comunes y corrientes, pero tienen algo que no sé, de alguna manera inspira confianza para el conocimiento, para guiarte de alguna manera, ¿no? Como que te sientes abrazado por ellos. Y bueno, y la otra parte habla de que en sí todos somos seres de luz, de alguna manera. ¿Por qué? Porque dice que según esto, o sea, según la Biblia y todo esto, el corazón de cada persona pues tiene una parte de Dios. O sea, en sí somos como un fragmento de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos un pequeño fragmento de luz, porque obviamente Dios es como el mayor ser de luz del universo, ¿no? Y bueno, básicamente dice que de alguna manera todos podemos convertirnos en maestros ascendidos si llegamos a ese despertar espiritual. Básicamente esos son los 4 tipos de seres. Y bueno, en sí, ¿qué es la quinta dimensión, no? La quinta dimensión es una dimensión de luz. También es una hacia los pensamientos de otros seres. Para pasar de la tercera dimensión, que supuestamente es la nuestra, a la quinta, es necesario dominar la ascensión, y para eso se necesita de un guía y atención especial. Aunque el ser humano de cierta forma es un ser celestial, no siempre es el encargado de este proceso que supone pasar de la tercera a la quinta dimensión. Los verdaderos guardianes de este proceso son los maestros ascendidos, quienes están en planos existenciales mucho más elevados. Ok. Entonces, en teoría, pues si quieres acceder a este tipo de conocimiento, como lo dije al principio, pues o sea, necesitas de la práctica, obviamente de guiarte de alguien, de que ya sepa de estos temas, y pues eso. Don por ahí también, ¿no? Me imagino. Y sí, de hecho, para la mayoría de las personas que contactan supuestamente con este tipo de seres, pues se dice que ya tienen pues algún tipo de habilidad o de sensibilidad con esto pues de la energía, ese tipo de cosas, ¿no? Esta luz de la quinta dimensión se dice que pues se puede tratar de la energía del universo, pues al final, concentrada totalmente en este lugar. Ese lugar donde pues si tú llegas a tocarlo es como tocar una parte divina, ¿no? Al final. Pues es curioso, la verdad, no sé pues exactamente si esto tenga algo de real como tal. Ok, pues es que yo nunca he hablado con un ángel. Pero a mí me ha tocado que me mencionen la quinta dimensión. Yo en algunos capítulos hablé de como un dogma, una doctrina que se estaba formando por ahí, que no terminó siendo nada porque la persona perdió la vida junto con su esposa. Esta persona que escribe un libro que se llama Frecuencia Cósmica de Conciencia Universal. Este libro supuestamente explicaba pues todo el origen del universo, el cómo estamos constituidos y básicamente el fin del todo, ¿no? O sea, por qué
venimos a la Tierra y cuál es nuestra misión en la vida y por qué el conocimiento de la frecuencia cósmica de conciencia universal es importante al final. Y tiene mucho que ver con esto, de hecho, o sea, porque muchas de estas personas que estaban pues adentrándose a este conocimiento que este autor escribió en sus libros y lo exponía en diferentes, pues digamos así como talleres o tipo... No, y en sus redes sociales. En sus redes sociales, en videos y todo esto. Estas personas, muchas de ellas afirmaban haber tenido contacto con la quinta dimensión. De hecho, la persona que yo conocí de ahí me contó acerca de su experiencia con la quinta dimensión, que básicamente le pasa un día así como cualquier otro, que ella ya estaba muy adentrada en estos temas y empieza a notar que empieza como a perder la visión de lo que estaba enfrente de ella. Después de eso empieza a notar que todo se empieza a volver como luces, así. Y empieza a escuchar las voces, dice que esas voces está segura que eran las voces de los ángeles. ¿Por qué? Porque escuchó cosas que ella, pues, de alguna manera necesitaba escuchar en ese momento. Necesitaba guía en ese momento. Ella se sentía muy perdida, estaba en una depresión muy fuerte y todo esto. Y dice que a partir de eso se dio cuenta que ese lugar existe, ¿no? Al final, esto nomás hizo que ella se adentrara más y más en el tema y obviamente, pues, sus creencias se fueron totalmente otra vertiente a la que conocemos tradicionalmente, ¿no? O sea, no es ni siquiera un Dios como el que conocemos en la Iglesia Católica, no es ni siquiera ni siquiera lo afirmaban como una religión. O sea, fíjate qué tan fuerte era eso, ¿no? Era un grupo de Facebook, güey, ¿no? O sea, era un grupo de Facebook de personas que seguían a un autor. Ajá, pero con este tipo de teorías, pues, y de teorías conceptos. Incluso que mezclaban terminologías, como lo mencionamos ahorita, como de la física. O sea, que te hablaban de las partículas del universo y te metían este tipo de palabras que al final pues terminan confundiendo un poco a la gente. Eso. Porque no estamos hablando de lo mismo. O sea, te parece ciencia porque tiene números y fórmulas, pero no es ciencia. No es. Es muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Y fíjate que no es la primera vez que pasa esto. ¿A qué me refiero? A que hubo una vez en el Vaticano, nuestros amigos del Vaticano, que pidieron vigilar, güey, a una agrupación de personas que se empezaba a considerar secta, que creían en la angelología, en los ángeles. Es algo que yo me lo topé y me parece increíble cómo, por ejemplo, estas teorías que nos acabas de mencionar, que tienen un desarrollo gigantesco y que tan gigantesco que vamos a traer a una persona especialista para hablar de eso, que el Vaticano le haya llamado la atención. Resulta que por órdenes del Vaticano hace mucho tiempo, los obispos católicos del mundo tenían que haber sido vigilados por las actividades de una secta secreta que intentaba combatir demonios por medio de oraciones a los ángeles. Todo esto inicia en los 40, 50. Era una secta que se llamaba Opus Angelorum, que significa el trabajo de los ángeles. Y lo que ellos hacían era, hazte cuenta, que agarrar ese conocimiento que tú me estabas diciendo ahorita, que yo creo que era como el principio de todo ese conocimiento, porque estamos hablando de los 50. Entonces como que empezó a llamar mucho la atención. Y la señora que lo fundó, Gabriela Bitterlich, era una persona austriaca que muere en el 78. Ajá. Ella creyó haber identificado los nombres de cientos de demonios y de ángeles que luchaban por el control de los seres humanos. ¿Cómo? Por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de esta conexión de conciencia universal. Frecuencia cósmica de conciencia universal. Por esta frecuencia. Yo se lo atribuyo. Pues esta señora a lo mejor escuchó esta guerra, otra vez Mike por ahí, que existía entre estos dos seres, ahora sí que infinitamente más fuertes que nosotros, y decidió
agrupar a las personas ya creyentes, a las personas ya católicas y cristianas, en este tipo de creencias, y empezó a enseñarles. Y te estoy hablando de sacerdotes, de obispos, de personas que ya eran gente del clero. Empezó a darle fuerza al tema de los ángeles y el Vaticano los frenó. Ok. Dijeron que era herejía. Esto, o sea, en los 50. Esto es muy de la edad Es media, eso es lo que te mencionaba, ¿no? Como de quitarle bueno, o de darle más poder a la figura religiosa del ángel. Sí, porque ponerla a la par de Dios, pues ponerla a la par Sí. divina. Es lo que a la iglesia, pues al final le dio miedo. Oye, pero lo que tú me mencionas, bueno, todo este tema de la angelología, ¿no? Pues es algo muy grande. Pero si te fijas, ni siquiera está relacionado directamente. O sea, nunca mencionaste ni nombres de la Biblia. Uh-huh. No mencionaste a un Dios como Cristo, ¿sabes? Es algo que creció, que completamente ajeno a la religión. Y es por eso que el Vaticano empezó investigaciones acerca de esta creciente creencia, güey. O secta, ¿no? O secta, si quieren verlo así. Fíjate lo interesante. Aquí ella lo que hacía era difundir esas visiones privadas que tenía. Uh-huh. O sea, le contaba a las personas lo que sentía, lo que vio, lo que alcanzó a checar y todo. Pero aquí no existía un diezmo, no existía algo superior a lo que ya era ir a misa. Es solamente como una rama una corriente, una corriente de pensamiento que se empezó a difundir en esos tiempos gracias a esta señora. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entonces con un Opus Angelorum a una luz del mundo? ¿Tú crees que el Vaticano no sabe que existe una luz del mundo y es lo que se hace ahí? Claro. La diferencia es que es el billete. Sí. Como lo mencionamos en el capítulo de la Santa Muerte, la Santa Muerte no ha sido reconocido como una religión porque no es negocio. Uh-huh. Es muy interesante. Es curioso porque, pues sí, a falta de una iglesia como tal, a falta de esos recursos, pues no te puedes establecer, ¿no? O sea, ajá. Y por eso muchas de estas, yo creo que de las sectas en general nacen del anonimato prácticamente, ¿no? Del hacer esto como muy secreto, muy chiquito, ¿no? Uh-huh. Como lo hablamos en el capítulo con Ana de esto de sectas, por ejemplo, como la de la llama gemela. La llama gemela. Que básicamente pues un pequeño grupo de Facebook a través del coaching pues, llegan a una secta donde creen incluso ya cosas religiosas. Y es ahí el problema, o sea, y ellos están generando dinero dentro de eso y te apuesto que en algún momento se van a volver una iglesia. ¿Por qué? Porque tienen los recursos y porque no han sido... Pues ya estaba como en proceso, ¿no? ¿No estaba en proceso como de hacerse religión? Ah, bueno, están en proceso para hacerse religión. O sea, para no pagar impuestos ni pagar sueldos, ¿no? O sea, ¿tú crees que el Vaticano no se da cuenta de esto? O sea, por ejemplo, a esta secta de Opus Angelorum, lo que les hicieron es que les prohibieron usar los nombres de los ángeles. O sea, como que les quitaron todo el tema bíblico y así, para que sea una el tema canónico, pues así. Ajá, o sea, lo volvieron herejía, blasfemia. Y es wow, pues si estamos en el mismo bando, ¿no? Se supone que no debería pues haber ningún tipo de problema o no sé. Pues, siendo que estás apoyando pues una misma creencia al final, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, o sea, creo que en parte de la Biblia, o sea, jamás te está mencionando como que los nombres así de los, pues que te mencionan la angelología como tal, pues entonces, ajá, ¿de dónde viene esto de querer quitarle los nombres, no? O sea, al final dices, pues para ti no es canónico, ¿por qué me lo quieres quitar? Sí, o sea, ¿qué daño te estoy haciendo, carnal? No sé. Y creo que esta creencia pues de la angelología sí deriva más de estas experiencias de las personas. Uh-huh. Porque he visto yo varios testimonios de personas que afirman haber tenido contacto con ángeles. Uh-huh. A mí una vez me tocó algo que no sé si lo había platicado ya, pero una vez me tocó conocer a una señora que, esta señora hacía algo de seguros y trabajaba en algo así, ¿no? El punto es que estábamos ahí simplemente para ver unas cuestiones ahí de unos seguros.
La señora, pues siendo agente, pues nomás así platicándonos acerca de los beneficios y todo esto. Y de repente llega de la nada una pluma volando. ¿Es lo que ya te cuenta o tú lo viste? En ese momento, sí. Llega una plumita. Mira, voy a citar a uno de los comentarios que siempre ponen en el chat. A ver si ahorita lo ponen. Que dicen, el minor dice que nunca le ha pasado nada. Y luego saca historias bien turbias. No, fíjate. O sea, estábamos ahí pidiendo información acerca del seguro. Etcétera. Y de repente de la nada llega una plumita flotando, una plumita blanca. La señora la ve y la agarra. Y nos empieza a decir, a mí siempre me pasa esto. Y ya, pues yo estaba con mi mamá en ese momento y le dice, ¿qué cosa? Pues siempre hablo con ellos, siempre los veo. ¿A quiénes? A Los Ángeles. Desde que falleció mi esposo, empecé a hablar con ellos y llegan así conmigo de repente para decirme que están aquí nomás, con la plumita. Y tú así, buenas tardes, señora. Mejor nos vamos a AXA. Sí, no sé, pero o sea, hay gente que de verdad ha tenido mucha. esta conexión con los seres, con estos seres de luz, ¿no? Que pues yo no sé hasta qué punto alguien se puede convencer tanto y que acaba de ver un ángel, ¿no? O sea, digo, nunca he tenido la experiencia yo de ver a uno, ni de contactar a uno, ni de hablar con uno a través de los sueños, ni siquiera. Pero se me hace muy curioso que hay gente que está segura que estoy con ellos. Es algo que de verdad a mí me llama mucho la atención, porque yo también me he topado con personas, sobre todo señoras mayores, pues, ¿no? Que aseguran esto de Los Ángeles y te lo dicen con mucho orgullo a veces, ¿no? Y con mucho amor te dicen, no, es que yo creo mucho en Los Ángeles. Y tú ves su foto de WhatsApp y hay una foto de un ángel, ¿no? Me llama la atención lo aceptado que está eso. Digo, no que sea algo malo, o sea, es algo que me llama la atención. Porque tú no vas y les dices, yo creo mucho en los fantasmas. Sí, aquí hay muchos comentarios de personas que dicen orgullosos, así. No, y perdón, personas en los episodios que hemos hablado de cosas paranormales, así que dicen, es que yo nunca me animo a contar mis historias porque la gente siempre me ve como loco, ¿no? Exacto, exactamente. Oye, no es lo mismo. Debería, ¿no? Al final, sí. pero no, porque es más aceptado. Es justamente lo que decía más al principio del capítulo. Que al final hablar de estos temas se trata de hablar de algo que ya está aceptado, pues, ¿no? O sea, aunque sea algo metafísico y súper loco en teoría, si lo hablamos de que la Biblia no fuera algo tan trascendental históricamente y tan aceptado por la religión, si tú hablas esas historias fantásticas en otro contexto y le pones tu nombre en vez del nombre de Jesús, la gente te va a decir, no, pues ¿cómo me vas a decir eso? Pues, o sea, sí, ¿nunca has visto estas pues deidades en la India, por ejemplo? Que aparece un niño que nace con una vértebra de más y que tiene como una colita. Y lo veneran como un dios. Sí. Y tú escuchas a la misma tía que tiene su foto del ángel de la guardia en su WhatsApp. Ay, están locos los indios allá. Y oye, pues, es que es la corriente más aceptada, pues. Pero ¿y dónde queda el respeto, no? Sí. O sea, ¿dónde queda el respeto a, oye, pues ellos creen eso, de verdad para ellos ese niño es Dios, es una reencarnación? A ti te cayó una pinche plumita, güey, ¿no? O sea, este está aquí, es de carne y hueso, lo estamos viendo todos, o sea. Sí. Pero es esa misma soberbia que hace que el Vaticano investigue a una secta de ángeles, porque pues les molesta que haya alguien que esté sobre ellos o que tenga más poder que ellos, pues, ¿no? Y yo creo parte angular de este capítulo. Oye, respeta, pues, ¿no? Hay que respetarnos entre todos, ¿no? Sí, o sea, al final aprender también a escuchar, ¿no? Y entender la visión de esas personas. Obviamente, esta señora que estaba, bueno, que contó esa historia de que, pues, que esas apariciones empezaron desde que falleció su esposo, tiene sus razones para creer eso, ¿no? Y yo no soy nadie para cuestionar sus creencias. No, por supuesto que no. Entonces, pues nomás te queda pues escuchar y pues intentar entender también y ver estas otras posturas de las personas. Y es muy interesante cuando
lo ves con ese ojo al final, o sea, Sí. entender que a lo mejor tú también, a lo mejor tú estás equivocado, ¿no? O sea, a lo mejor, y estos seres sí están entre nosotros y a lo mejor estas personas sí contactan con ellos. Y bueno, qué bonito sería que eso sí fuera real, ¿no? ¿Tú tienes alguna historia ahorita de ángeles para ir cerrando este capítulo increíble que estamos haciendo? Una historia de ángeles, así como... Sí, no sé. Mira, yo traigo una. Ajá. Yo Ok. traigo A una ver. que vi por ahí Ajá. que me llamó la atención porque creo que engloba todo lo que estamos queriendo decir aquí, que estuvimos diciendo, ¿no? Esto del respeto, de las creencias, etcétera. Sí. Pero también engloba un poco todo lo de la jerarquía y toda la comunicación que hay entre los ángeles y todo, Sí. ¿no? Esta es la historia de una chica enfermera Ajá. que trabajaba en un hospital en Brasil, güey. Ok. Dice esta chica que en ese hospital había una cámara frigorífica enorme de una planta entera en donde ahí guardaban pues los medicamentos que necesitaban estar a cierta temperatura. Muchas de esas temperaturas eran bajo cero, güey. O sea, era un frigorífico muy grande, así como el de los como el de los supermercados estos de cadena que tienen como la parte de los vegetales están como en un refrigerador gigante. Pues algo así, ¿no? Dice que ella toma la receta del doctor porque le tiene que administrar un medicamento urgente a unos pacientes. Ah, ok. Entonces ella va a este frigorífico, ¿no? Que era como un cuarto, busca la medicina y checa pues obviamente los registros y lo apunta y todo, y se le cierra la puerta. Ok. Entonces muchas de esas puertas son de seguridad y no se abren por adentro. Creo que en las carnicerías también es así, ¿eh? No se abren de adentro, nada más de afuera. Entonces ella se queda encerrada, güey. Se queda encerrada y ella dice que no sabía cómo se abría desde adentro. Ella sabía que se podía abrir, pero no sabía cómo. Y que no veía ni la manivela ni nada para abrir. Dice que quedó atrapada sin posibilidades ninguna de salir, con el medicamento en la mano, con pacientes esperándola urgentemente y ella atrapada. Dice que en ese momento eran los 80, el 88, y ella tenía 56 años. Le tocaba la guardia, estaba en la noche en una planta, en una tercera planta, etcétera, y de repente empezó a darse cuenta que si no salía de ahí iba a morir. ¿Por qué? Porque iba a morir congelada, literal. No traía la ropa, pues, para estar a menos 0 grados centígrados. Bueno, no se puede decir menos 0, a menos 4, pon tú. Menos 4 grados centígrados. Entonces iba a terminar tarde o temprano congelándose. Dice que ella empezó a sentir mucho frío y entre otros pensamientos aumentó su terror y empezó a decir: Ángel Santo, ayúdame que tengo que salir. Estoy de guardia. Ángel Santo, y empieza, ¿no? Empieza y empieza y empieza. ¿Y qué crees que pasó? ¿Se abre la puerta? No. Empieza como a pedir, a rogar, ¿no? Así como que santo, ángel, así. Y así, ángel santo, ni siquiera alguno en específico. Dice que en eso... Como a su ángel de la guarda, tal vez, ¿no? Ajá, sí. O sea, pero me refiero a que no era un ángel en específico. Sí, pues. Claro. Porque luego de que, ay, San Miguel, no sé qué. O sea, Ajá. No. De repente, la puerta se abre. Y del otro lado estaba su amiga. Una amiga que también estaba en guardia con ella. Que ella traía sus cosas, pues, ¿no? O sea, ella ni siquiera está en el mismo edificio, pon tú. O sea, no estaban trabajando juntas, pero eran amigas, se conocían del comedor, etcétera, pues, ¿no? Y le abre la puerta y le dice: ¿qué pasó? O sea, ¿por qué estás aquí? Encerrada, ¿no? Sí. Y le dice, llorando, y de que abrazándola así del cuello, le dice: qué buenos son los ángeles y qué pronto me han escuchado. Y le dice la chica, dice que ella ya estaba a punto de tomar una siesta, o sea, que estaba ya de que vamos a relajarnos un poco, y que de repente no podía quitarse de la mente el pensamiento de bajar al frigorífico ese, sin ningún motivo aparente. O sea, ella no tenía ningún negocio. Ok. Pero tenía la inquietud de que, ay, algo, tengo que checar, y baja y estaba encerrada, a punto de morir la señora. Entonces, es una historia
que yo estoy seguro que es una historia que a muchas personas les han pasado cosas así. Uh-huh. De hecho, hay una historia que me acabo de acordar que va un poco de eso. Ajá. Que la escuché en un podcast de una persona, bueno, esta persona se dedica al espectáculo en vivo. No es como artista, sino es como urbanón, ¿no? Ah, ok. Dice que un día sale con la familia un domingo y se les para el carro en media carretera, ¿sí? Y no había nadie, no tenían dinero, etcétera, ¿no? Y esta persona empieza a pedirle también a los ángeles y a Dios, a los dos. Dijo que se apegue, ¿no? Sí. Que alguien por favor llegara, pues, y los recogiera. No tenía celular, no tenía saldo, no sé, no tenía forma de comunicación. Y empieza así a suplicar porque pues tenía a su esposa y a su hijo atrás, pues, ¿no? Entonces estaban muriendo de calor y no tenían manera. Uh-huh. Y de repente, de la nada, pasa un carro. Y sin tener que pedir así como raite o algo, el carro se detiene. Uh-huh. Y el vato, pues, ay no, pues muchas gracias, le dice. ¿Cómo se llama usted? Le dice el que maneja. Le pregunta, ¿cómo se llama? No, que Luis. No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero vamos a ponerle Luis. Uh-huh. No, que Luis. Ah, ok, súbanse. Pero dice que el vato estaba muy raro. Y como que le daba miedo subir a su familia con él. Pero dijo, bueno, pues, es la señal, ¿no? Se suben al carro y el vato va manejando y sin decir ni una sola palabra. Esta persona intenta sacarle plática, intenta como hacerlo reír. Y no, más no. Hasta que ya al final que llegan a su destino, a una gasolinera, no me acuerdo, pues, le dice, ya que se queda solo, pues la esposa y el hijo se meten como al Oxxo así, ¿no? Y él se queda solo con el chofer. Y el chofer le dice, ¿quién es usted? Le dice. ¿Por qué? No, pues, no, pero, no, de verdad le dice, ¿quién es usted? No, pues yo me dedico a esto y esto otro. Y le dice, y se empieza a reír la persona, el chofer. ¿Pero por qué? ¿Por qué tan raro? Le dice, me está dando miedo. ¿Qué nos va a privar de nuestra libertad o qué? Le empieza a decir. Ajá. No, le dice, lo que pasa es que yo venía manejando. Y de repente, dice el vato, escuché que detrás de mi carro, y él iba solo, pues, que detrás de mi carro escuchó Luis. Así, güey. Que escuchó el nombre de la persona. Ajá. Y que él se sacó de onda y dice que incluso hasta se orilló y checó y qué pasó, ¿no? Y que lo escucha 3 veces. Ok. Hasta que se encuentra con esa persona y le dice que se llama Luis. Entonces, bien interesante. Quería saber, pues, realmente. Y él estaba asustado, güey. O sea, Sí, por eso sí, no sí. hablaba, porque estaba, bueno, ¿quién es esta persona que traigo aquí? Qué loco. Y de hecho esta persona lo cuenta en este podcast como, porque le preguntan, ¿no? Oye, pues tú crees en Dios, tú crees en esto. Y le dice, sí, yo sí creo, porque se me ha demostrado. Y cuenta esa historia. Okay. Está muy interesante, ¿no? Sí, güey? es interesante, De hecho, me acuerdo, o sea, creo que no había relacionado yo y ya he platicado algunas veces en algún en vivo, lo dije, Uh-huh. que alguna vez, bueno, no alguna vez, porque esto me lo han contado toda la vida. O sea, es como una historia de esas que te cuentan desde toda la vida en tu familia, ¿no? O sea, que algo pasó que no tiene explicación y hasta la fecha todos están de acuerdo que eso no tiene explicación y que sí pasó. Es como esta historia familiar acá. Sí, o sea, Órale. porque le pasó a 2 tías mías que dormían juntas. Uh-huh. Cuando pues eran pues más jóvenes, no sé exactamente qué edad tenían, obviamente yo creo que yo ni siquiera estaba vivo en ese tiempo. Que ellas estaban durmiendo en una misma habitación, pues donde siempre ellas compartían el cuarto. Y dicen que una noche así de la nada, como cualquier otra, empieza a despertarlas una luz muy fuerte que está estallando en sus caras, ¿no? Y dice que ambas se despiertan. Y lo que alcanzan a ver enfrente de ellas es una persona que está totalmente iluminada por algo, pero dicen que la apariencia de la persona era como de un faraón. Ah, chinga. Y le preguntas a mis tías actualmente, o
O sea, te estoy hablando de eso pasó hace como 30 años o más, no sé. O sea, un faraón con su... Con esta, o sea, esa madre, no sé cómo se le llama, yo ¿no? Tampoco. Pero un faraón Y su báculo así. egipcio así. ¡Alá! Se les presenta Wow. así enfrente y luego se desvanece. ¿Qué? Pero lo ven muy claro. Al grado que las dos están de acuerdo que vieron a un faraón enfrente de ellas iluminado por algo. Y me hizo pensar ahorita que estaba viendo, pues... ¿De qué? Los demonios. Ahorita que estábamos hablando de lo de la quinta dimensión, los seres de luz y todo esto, las proyecciones astrales, ¿no? O sea, sobre este tipo de temas. ¿Qué tal si un tipo de ser de luz no se les presentó y ellas lo interpretaron como algo que parecía un faraón, pero a lo mejor era otra cosa? No, pues es claro, o sea, un faraón, pero ¿por qué un faraón? Porque o sea, obviamente la vestimenta tal vez como egipcia, no sé, o sea, antigua. o antigua, ¿no? Ajá. Pero no tiene, o sea, no te estoy hablando que ellas son personas que pues les gusta el tema así como que histórico egipcio o algo. No, o sea, nada que ver, pues nada que ver que se les... para empezar, somos de un lugar que hace 30 años era un rancho, o sea... Sí, desiertos sí, pero no esos desiertos, ¿no? No, O sea, no esos desiertos. O sea, nada que ver absolutamente. ¡qué loco! El tema de meter a un faraón egipcio dentro de nuestra historia, o sea... Dijeras tú, bueno, pues se parece un fantasma antiguo de su región. Un charro, ¿no? Sí, o sea, un indígena de Ajá. alguna etnia que se vistiera extraño, no sé. Entonces, no. Pues Wow. no, o sea, hasta la fecha es algo que ambas, ¿no? Sí, cuando nos apareció el faraón este. Madre. Qué loco, ¿no? ¿Y es que pensaron? O sea, ¿se asustaron? Dicen que sintieron, pues que se sintieron muy tranquilas. O sea, que en realidad no les causó miedo a ninguna de las dos. Y una de mis tías, verdaderamente le da mucho miedo al tema paranormal. O sea, de verdad no puedo... ¿A una de las testigos? Sí, o sea, yo ¿A no poco? puedo hablar o mencionar la palabra fantasmas. De hecho, desde Misiones ya no me habla. Ella se va a otra habitación si me preguntan algo de estos temas. Mi mamá. O sea, se va, pero así que no quiero ni escuchar nada. Ujú. Así. Y curiosamente, en esa ocasión no le dio miedo. Y es por eso lo que me hace pensar que tal vez se trató de algún tipo de ser de luz. O un ser de esta dimensión que le llaman la quinta dimensión. Pero, ¿te fijas qué injustos somos con estos seres? Mira, voy a mencionar algo que dijo el Fepo en nuestro especial de Halloween. Ujú. Que si no lo han visto, pues vayan a verlo. Así Es es. una compilación tipo documental de historias de personas, ¿no? Así es. Fepo de Podcast Paranormal participó, cerró el especial y él cuenta una historia que al final de la historia, les voy a spoilear ni modo, él menciona que no importa la naturaleza del ser, la fisionomía, pues, del ser. Sí, la naturaleza es terrorífica, ¿no? Si la naturaleza del ser es terrorífica, no quiere decir que sea mala. Es lo que te digo. O sea, más ejemplo, bien son formas que no entendemos. a lo que voy es que tu tía vio a ese ser y a lo mejor creyó que era un ángel y así, y se sintió tranquila por eso. Pero a lo mejor ese ser no era bueno. A lo mejor ese ser era un ángel caído, ¿no? Y te digo, si se le hubiera aparecido una calaca así, todo, ahí sí se hubiera asustado, aunque el objetivo hubiera sido el mismo. O sea, no se asustó porque era un ser de luz, pero si hubiera sido un ser de sombra, que no te hubiera hecho nada, pues. Así como este ser que nomás se apareció y listo. Sí se hubiera asustado. Las historias de los ángeles siempre son así, pues son como... Somos de repente muy injustos. Y de hecho, yo para el extensible traigo... Y se los voy a spoilear a los que no son miembros del canal, para que se les antoje. Traigo más historias acerca de ángeles, pero sobre todo, traigo historias acerca de ángeles falsos. Ok. Que esa es la parte que a mí me hace tener cuidado con eso. Y cuando tengamos a la angelóloga, me gustaría preguntarle acerca de esto. ¿Qué tan segura está de que con quien estamos hablando, pues sí son ángeles? Ajá. Y es muy, muy interesante, pero a los extensibles. Así es. A los extensibles, Así pues. es. Allá vamos a llevar otras cosas, pues que
la verdad, si no son miembros del canal, les recomendamos mucho que se unan. Porque van a tener contenido exclusivo, extensiones de cada episodio. Como podrán ver, los episodios duran pues más o menos casi 2 horas o 2 horas. Ajá. Y allá tendrán una extensión de 30 minutos por lo menos acerca de estos temas o capítulos que no podemos pues ni mencionarlos aquí. No podemos, ya al Chocas ya le pasó. Ya le pasó. Y no queremos que nos pase a nosotros tampoco que vaya alguna amonestación, así que eso lo vamos a pasar para los miembros del canal, los temas prohibidos, todo lo relacionado con las extensiones de los temas que no podemos hablar aquí tampoco. A ver, así, dale una probadita a la gente de lo que traes para las extensiones. Voy a contar una historia que tiene que ver con algo en México que pasa. La mejor historia. la mejor historia mexicana de Ángel. No, algo que va a estar interesante, pero bueno, lo recomendamos mucho que se vayan por allá. Y si les gustó este video, no olviden dejar su like por acá. No olviden suscribirse a este canal de YouTube. Si estás escuchando en Spotify también, síguenos por allá. Estamos en todas las redes, recuerda, como Emisiones Podcast. Si nos puedes encontrar en Instagram, Facebook, en el grupo de Facebook también, y en TikTok también con Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y atrás en los controles tenemos al buen Mikey Mike, que se rifó con todas las imágenes y todos los cortecitos de este increíble capítulo. Me gustó mucho, o sea, estuvo bien, estuvo completo. Espero que también a ustedes les haya gustado. Y pues nada, dejen su like y nos vemos la próxima semana, ¿no? Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye.